Al saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pero también dice que otro de los quehaceres es tomar la palabra después de las lecturas, de la proclamación de la palabra de Dios. Pues porque precisamente uno de los ministerios del obispo y del sacerdote no solamente es gobernar, no solamente es santificar, sino que es también ejercer de profeta, es decir, de proclamador de esa palabra. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en una asamblea eucarística, pues hubiese, por distintos motivos, ¿no? Pues los seglarios, los laicos, participan en ese momento de la homilía, haciendo también ellos explicaciones, etcétera, sobre la palabra de Dios o lo que fuere, eso debe de ser rematado con una intervención de quien preside la celebración, en la que los comentarios que hayan podido hacer los fieles sobre la palabra de Dios deben de ser recogidos y expresados en la palabra de quien preside la asamblea. Porque de esa manera se significa que la asamblea litúrgica no es un cúmulo de palabras de cada uno, sino que después esas palabras han sido unidas en torno a una dirección magisterial. En torno a una dirección magisterial. Eso es importante, es importante. No se trata, no sería correcto que una asamblea litúrgica, pues después del Evangelio existiesen ecos por parte de todo el mundo allí, ¿no? Uno hace un eco de la palabra de Dios, otro hace otro eco, cada fiel allí presente hace un comentario, o incluso cada sacerdote concelebrante, un sacerdote dice unas palabras, otro. Sí, pero al final quien preside la celebración tiene también el ministerio recibido de la Iglesia de decir él una palabra en nombre de Cristo cabeza. Pues para que la asamblea no sea una únicamente, y no sea fundamentalmente pues una expresión de pues una especie de parlamento en el que se expresan sentimientos espirituales o opiniones espirituales, una especie de como si fuese un parlamento de pluralismos, no, sino que la Iglesia es maestra de la verdad. Y por lo tanto, el sacerdote, el obispo que preside la celebración, aunque haya existido pues una aportación de distintos sacerdotes o fieles que se hacen un eco de la palabra de Dios, luego él debe de recoger y decir una palabra única en nombre de Cristo cabeza, que preside esa celebración. Y en segundo lugar, fijaros que dice también que preside la asamblea tomando la palabra después de las lecturas y recibiendo las ofrendas, dice también, recibiendo las ofrendas, cosa que a nosotros nos puede parecer, pues muy, pues una cuestión mínima, ¿no? Pero sí, cuando se hace una procesión de las ofrendas, el hecho de que las reciba el que preside la asamblea es un gesto también pedagógico. A veces he visto yo alguna celebración en la que se le da mucho simbolismo, mucho significado a las ofrendas que se hacen, trabajándolas mucho, pues con municiones, con tal, con cual, pero luego falta el hecho, el signo de que ante el altar es el sacerdote que preside el que recoge esas ofrendas. Él las recoge y las pone o se las pasa a alguien que está junto a él para que las ponga en torno al altar, lo que sea. Ese gesto de recoger la ofrenda, ese gesto corresponde a quien preside la asamblea eucarística. Porque las ofrendas las hacemos a Cristo cabeza, que está representado en quien preside esa asamblea, y por lo tanto se las entregamos a él. Mi ofrenda no es una especie de brindis al sol. Un brindis al sol me refiero, pues, les digo que se me ha ocurrido hacer una expresión bonita y aquí yo la hago para que la gente vea la ofrenda tan bonita que he hecho. No es para que la gente la vea. Mi ofrenda no es como un signo bonito, catequético, para que la asamblea lo vea. No, tenemos que hacer las cosas no delante de los hombres, sino delante de Dios. Por lo tanto, esa que está muy bien, por supuesto que unas ofrendas también tengan un sentido catequético, pero en primer lugar están ofrecidas a Cristo que preside la asamblea. Por lo tanto, se las entrego al obispo, al sacerdote. No es únicamente que yo haga una cosa, se la enseño a la gente, tal, y yo mismo cojo y la coloco, no. Yo se la ofrezco
a quien preside la asamblea, porque él representa a Cristo cabeza y a él me estoy ofreciendo. No estoy haciendo una especie de exhibición propia delante de los demás. Bueno, pues ves, ¿no?, como este punto del Catecismo, el 1348, insiste mucho en este: todos se reúnen, cada uno de una forma determinada. Y si se ha insistido tanto, ¿no?, en este punto, en cómo el sacerdote o el obispo que preside la celebración litúrgica lo hacen en persona de Cristo cabeza, también luego añade que todos tienen parte activa en la celebración. Es decir, la participación de todos los fieles es activa. Es activa. Que, como hemos dicho ya en este programa en alguna ocasión, tenemos que purificar pues una mentalidad en la que nuestra participación en la Santa Misa puede tener un lastre pues muy pasivo, como se expresa en expresiones como esa de que voy a oír misa. Voy a oír misa, que la Iglesia, que por muy popular que sea, la Iglesia jamás ha hecho suya esa expresión. Es verdad que en la formulación popular de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia se dice oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. Bien, de acuerdo, popularmente se ha expresado de esa forma, oír misa todos los domingos. Pero eso no ha formado parte, fijaros bien, de la fe, de la expresión de nuestro credo, de nuestro catecismo, Nosotros hemos hablado de participar en la Eucaristía, no de oír misa, porque es que eso de oír misa tiene unas consecuencias, unas reminiscencias fundamentalmente pasivas. Además, de hecho, luego viene el refranero castellano y ya lo remata, cuando le dice a uno, pues tú, como se dice misa, como diciendo, bueno, el que diga lo suyo, que yo estoy a lo mío. Es verdad, parece que en esa forma de expresión de decir misa, que diga misa si quiere. Cuando se dice eso es como decir, él a lo suyo y yo a lo mío. Por desgracia, ese refrán ya dice mucho. Dice de un lastre, una mentalidad en la que la participación en la Eucaristía pues es muy pasiva, muy pasiva. O también incluso puede ser una reminiscencia de cuando por motivo de que las lenguas vernáculas no estaban introducidas, ¿no?, pues en la liturgia, y se celebraba la liturgia en latín, pues podía ocurrir que la forma de participación de los fieles en la Santa Misa pues fuese, hacer otras oraciones que tú entendías mientras que el sacerdote celebraba la Eucaristía, ¿no? Entonces, si el sacerdote estaba celebrando la Eucaristía, mientras tanto uno pues se unía a ella pues rezando el rosario o haciendo otra cosa porque tampoco entendía lo que estuviese diciendo el sacerdote, ¿no? Entonces el sacerdote que diga misa y yo mientras tanto me uno rezando un rosario o lo que sea. Bueno, eso como veis pueden ser reminiscencias que ahí están más o menos, ¿no? Sin poder tampoco hacer un juicio de exactamente eso en un lugar y en otro, en una persona y en otra cuánta incidencia tiene, pero que hay que purificar en cualquier caso. Todos tenemos una participación activa. Lo nuestro no es oír misa, lo nuestro es participar de la Eucaristía. Y dice aquí que la expresión máxima de esa participación es el amén, del cual hablamos ayer ya, el amén, en el que el pueblo se une a la ofrenda de Cristo al Padre. Un amén que tiene una fuerza tremenda. No se trata pues aquí, la clave está en ser participativos, pero tampoco caer en esa trampa de identificar creatividad, mejor dicho, o participación en el sacrificio de Cristo, identificar participación pues con una especie de recurso a tener que inventar nosotros formas de participación. Pues no, o sea, no es lo mismo ser participativo que ser alguien inventivo, ¿no? Si yo no necesito estar inventando las cosas, o sea, para poder participar de la Eucaristía, pues es que no es, una cosa no está ligada a la otra. Participar activamente no es estar inventando la liturgia para ver qué hago yo allí, que salga de mí, pues no.
sea, la liturgia tiene sus formas de expresión. Lo importante, pues, no es el que yo invente ritos y gestos, sino que yo me una interiormente a esa ofrenda de Cristo al Padre, pues a través de lo que es la liturgia, que es muy, pues que es austera, pero es profundísima. La liturgia es austera en sus formas de expresión, especialmente el rito latino, ¿no? Pues es que es austero, pero es que también creo que en la austeridad hay un valor muy grande, porque a uno le obligan a poner más el acento en el contenido que se está expresando ahí, en el mensaje que se está transmitiendo, que no un poco en el folclore externo. O sea, en esa austeridad de la liturgia se nos está ayudando a poner el acento en lo interno y no en lo externo. Si uno tiene una forma de ser en la que se piensa que la participación en la liturgia pues tiene que tener mucha inventiva, mucha tal, bueno, si es que tiene también su peligro eso. O sea, entendamos pues que ser participativos en la Eucaristía tampoco tenemos que identificarlo con el estar inventando cosas. Pues no, si es que la liturgia por definición no se inventa a sí misma. La liturgia recibe un depósito y lo cuida y lo transmite. Pero eso sí, lo llena de sentido, lo vive en plenitud de sentido, no como un ritualismo que hago esto pues porque los demás lo hacen. Me suele hacer gracia cuando a veces uno celebra el sacramento del matrimonio, pues ocurren detallitos como este, ¿no? Pero que te lo dicen todo, ¿eh? Hay detalles que nos descubren, que nos desnudan, ¿no? Me refiero a que, claro, pues frecuentemente los novios y los padrinos suelen sentarse pues en la parte delante de la iglesia. Y claro, ellos tienen detrás suyo, bueno, no siempre, ¿verdad?, pero dependiendo de cada iglesia, suelen tener detrás suyo el pueblo de Dios y delante está el altar. Entonces, claro, ellos se dan cuenta de que cuando uno va a misa, pues participa en la liturgia eucarística, lo de sentarse, ponerse de pie, ponerse de rodillas, etcétera, suelen ser cosas, o pues suelen ser gestos corporales que uno hace sin darse cuenta de que los está haciendo. Pues cuando se sientan, yo me siento, cuando se ponen de pie, yo me pongo de pie por inercia, ¿no? Por inercia. Y claro, llega el día de la boda y dice, anda, yo voy a estar delante del todo, y claro, y yo no voy a saber cuándo hay que sentarse y ponerse de pie, no voy a estar mirando de reojillo para atrás a ver la gente cómo está en cada momento. Y entonces dice uno, ahí va, y le pregunta al sacerdote, ¿y yo cómo sé cuándo hay que estar de pie y cuándo hay que estar sentado? Porque claro, yo sé que voy a misa, pero es que yo allí me suelo sentar a poner de pie pues conforme lo hagan los demás, y yo no me... Y usted dígame, y le dice, usted tranquilo que yo ya le iré diciendo con disimulo, pues ahora nos sentamos por escuchar la palabra de Dios o tal o cual, ya estoy diciendo con disimulo, pero piensas para ti. Pero también el hecho de que tú tengas, pues esa dificultad ahora expresa a mí a las claras, pues que no hemos participado activamente de la liturgia, sino que nos hemos dejado llevar por un ritualismo en el que yo me pongo de pie, me siento, lo que sea, pues dejándome llevar un poco por la asamblea, pero sin participar yo consciente y activamente en esas posturas litúrgicas de las que casi me deja arrastrar, y es que ni las conozco, ni conozco el por qué me arrodillo o me siento en este momento, me pongo de pie para el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Como este ejemplo que pongo puede haber muchos, que nos falta un participar activamente en el caer en cuenta del sentido de las cosas que hacemos. Si no hay que hacer cosas muy originales, si es que lo que hay que hacer es caer en cuenta del significado de esta liturgia, que aunque es muy austera, en su expresión es muy profunda. Y no hay ningún gesto gratuito, me refiero en el sentido que sea sin significado, no. Toda la liturgia tiene un profundo significado. Y es importante que hagamos el esfuerzo de profundizar en ello. Por eso también el catecismo ahora nos da esa oportunidad. Bien, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.